Para comprender por qué uno de los líderes más poderosos del mundo insiste en vivir con una frugalidad tan marcada, hay que recorrer un camino que no aparece en discursos oficiales, pero que late detrás de cada gesto público: el origen humilde de Xi Jinping. Antes de convertirse en presidente de China, fue un niño testigo del derrumbe de su familia, un adolescente enviado a un pueblo perdido en las montañas, un joven rechazado una y otra vez por el partido del que hoy es la figura central. Su historia es una mezcla de adversidad, supervivencia, aprendizaje y un ascenso político que tomó forma a lo largo de décadas, no de un día para otro. Xi Jinping nació el 15 de junio de 1953 en Pekín, en un hogar que en su infancia temprana parecía tenerlo todo. Su padre, Ji Chongshun, era un veterano revolucionario, protagonista de la lucha comunista y hombre de enorme influencia en las primeras décadas de la República Popular de China. Para un niño, crecer en ese ambiente significaba seguridad, reconocimiento y la sensación de pertenecer a una familia destinada a grandes cosas. Sin embargo, China avanzaba por un terreno político inestable y las alianzas que hoy eran honor, mañana podían convertirse en acusaciones. Cuando Xi tenía 10 años, la ola política cambió de manera repentina. Su padre fue acusado de desviarse de la línea del partido y expulsado de su cargo. La caída fue abrupta. De un día para otro, la familia pasó de estar protegida por el poder del Estado a ser vista como una amenaza. Al poco tiempo comenzó la Revolución Cultural, un movimiento que sacudió el país entero y con ella llegó una era de persecuciones, humillaciones y caos. La casa de los Xi fue saqueada por grupos radicalizados, su vida privada expuesta públicamente y una de las hermanas de Xi, He Ping, murió en medio de la turbulencia. El padre fue encarcelado. La madre, presionada, fue obligada a denunciarlo para salvarse a sí misma y a sus hijos. La familia que había estado en la cúspide ahora descendía a la incertidumbre y el miedo. En medio de ese torbellino, Xi, aún adolescente, tuvo que decidir qué hacer con su vida. A finales de los años 60, el gobierno impulsó un programa conocido como el envío de jóvenes al campo, una política que obligaba a estudiantes de la ciudad a vivir y trabajar en zonas rurales para integrarse a la vida campesina. A los 15 años, Xi aceptó ese destino. No fue un acto voluntario en el sentido convencional, pero sí una decisión consciente. Quedarse en Pekín significaba vivir bajo sospecha, mientras que ir al campo ofrecía al menos la posibilidad de empezar nuevamente. Su destino fue Liangjiahe, una pequeña aldea montañosa en la provincia de Shanxi. Llegar allí fue como ingresar a otro mundo. La pobreza era evidente: caminos de tierra, viviendas primitivas, alimentos escasos y un clima duro que marcaba los ritmos de la vida. Xi pasó a vivir en una cueva excavada en la ladera, típica vivienda rural de la zona. Dormía sobre una estera de paja infestada de pulgas, comía lo que la comunidad podía ofrecer y trabajaba día tras día en tareas agrícolas que nunca antes había realizado. No se adaptó de inmediato. La realidad de Liangjiahe contrastaba bruscamente con su vida anterior. Después de unos meses, incapaz de soportar la dureza del lugar, huyó y regresó a Pekín. Pero su escape no lo condujo a un refugio, sino a una detención. Fue apresado durante una campaña de represión y enviado a un campo de reeducación durante 6 meses, obligado a cavar zanjas y realizar labores físicas intensas. Ese episodio marcó un punto de inflexión. Cuando terminó su castigo, regresó a Liangjiahe, esta vez sin posibilidad de volver atrás. Los aldeanos recuerdan cómo comenzó a transformarse. Al principio era un joven tímido, agotado por la carga que llevaba sobre sus hombros, pero con el tiempo Xi empezó a integrarse en la vida de la comunidad. Trabajaba junto a ellos desde el amanecer, cargaba pesados sacos de grano, ayudaba en la construcción de presas rudimentarias y aprendía técnicas agrícolas. Las noches en la cueva, iluminadas solo por una lámpara de aceite, se convirtieron en el escenario donde reflexionaba sobre su futuro y el rumbo de su país. En entrevistas posteriores, Xi contaría que esos años moldearon su carácter, le enseñaron a ser disciplinado, a renunciar al confort y a entender el valor de lo colectivo. Desarrolló una personalidad que combinaba la fortaleza emocional con una cautela adquirida por la experiencia. No fue una transformación instantánea, sino una lenta maduración resultado de la adversidad. A pesar de su esfuerzo, sus orígenes familiares seguían siendo un obstáculo político. Durante varios años presentó solicitudes para unirse al Partido Comunista, pero fue rechazado una y otra vez debido a la caída en desgracia de su padre. Con el tiempo, su constancia fue reconocida y en 1974 finalmente
fue aceptado. Para entonces ya era secretario de la aldea y había logrado implementar cambios importantes. Introdujo tecnologías de biogás que aliviaron la escasez de combustible, impulsó la perforación de pozos y ayudó a organizar cooperativas agrícolas. Su trabajo empezó a diferenciarlo de otros jóvenes enviados al campo. Muchos de ellos se limitaban a cumplir órdenes, pero Xi se involucró activamente con los aldeanos. En 1975 llegó una oportunidad inesperada. Fue recomendado para estudiar en la Universidad Tsinghua, una de las más prestigiosas de China. Estudió ingeniería química, combinando la rigurosidad académica con la experiencia práctica obtenida en Liangjiahe. La disciplina y el pragmatismo que lo caracterizarían años después empezaban a tomar forma. Tras graduarse, inició un camino político que, aunque no siempre visible, fue constante. En 1988 fue nombrado secretario de Ningde, una región pobre del sureste chino. Allí escribió Salir de la pobreza, un libro que recogía ideas, experiencias y reflexiones de su trabajo con comunidades necesitadas. Lo que lo distinguía no eran grandes discursos, sino un enfoque práctico nacido de su propia historia personal. Su ascenso continuó, se convirtió en secretario municipal de Fuzhou, luego vicegobernador y más tarde gobernador de la provincia de Fujian. Desde allí impulsó el crecimiento económico, promovió la inversión taiwanesa y fortaleció el sector privado. En 2002 fue trasladado a Zhejiang, donde consolidó su reputación. La provincia experimentó un notable crecimiento económico bajo su liderazgo y su postura firme contra la corrupción llamó la atención del resto del país. No era un político que buscara protagonismo, prefería trabajar en silencio, manteniendo un estilo sobrio y centrado. En 2007 llegó uno de los momentos decisivos de su carrera. Fue enviado a Shanghái, una de las ciudades más importantes del país, después de que su secretario del partido fuera destituido por un escándalo de corrupción. Allí gobernó con discreción, rechazando privilegios excesivos como trenes especiales y recordando que tales lujos debían reservarse para altos líderes nacionales. Su gestión, breve pero efectiva, mostró que podía restaurar la estabilidad sin exacerbar tensiones internas. La imagen de Xi, la de un hombre austero, disciplinado y poco dado a extravagancias, comenzó a reforzarse cada vez más. Quienes lo conocían afirmaban que en casa era una persona sencilla. Su esposa mencionó que no se comportaba como un líder, sino como cualquier otro esposo. Sin embargo, su estilo como gobernante combinaba esta modestia personal con una firme centralización del poder. Bajo su liderazgo se eliminaron los límites de mandato, se llevaron a cabo amplias campañas anticorrupción y se enfatizó el papel del partido en todos los ámbitos de la sociedad. Incluso su residencia oficial refleja esa dualidad. El complejo de Chongnanhai, junto a la ciudad prohibida, no es un palacio ostentoso, sino un conjunto histórico cargado de simbolismo, un espacio más asociado a la continuidad del poder que al lujo moderno. El Partido Comunista ha convertido la historia de Xi en Liangjiahe en un elemento central de su narrativa. La aldea, que alguna vez fue un lugar olvidado, ahora recibe decenas de miles de visitantes que recorren las cuevas donde vivió, observan utensilios de su juventud y escuchan relatos de los aldeanos que trabajaron junto a él. Las vivencias del joven Xi se han transformado en un legado político, una especie de mito fundacional que busca explicar su liderazgo actual. Su vida es presentada como la historia de un hombre que conoció la pobreza desde dentro, que sobrevivió a la caída de su familia, que trabajó con campesinos y que aprendió a soportar la dureza del campo. Un líder que, según esta narrativa, entiende al pueblo porque vivió como ellos. Más allá de la interpretación que cada espectador pueda hacer, la trayectoria del joven Xi, desde la cueva en Liangjiahe hasta la presidencia de una superpotencia, es un relato profundo de resistencia, adaptación y poder. Y así, la frugalidad que muestra hoy no es solo una elección política. Está entrelazada con su pasado, con las noches en una cueva y con los días en que la vida se le reducía al trabajo, al frío y a la esperanza silenciosa de un futuro mejor.